le escribe a esta joven iglesia que él mismo había fundado en la ciudad de Tesalónica. Así que vayamos allí a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Hoy vamos a tratar de cubrir los versículos 16, 17 y 18. Pero para hacer un breve repaso, acompáñenme allá al capítulo 4 de esta epístola, capítulo 4, y vamos a estar orando para pedir la guía del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos en verdad muchísimas gracias, Señor, por estar expuestos y estar delante de tu palabra una vez más. Te agradecemos por este privilegio, porque es un privilegio, Señor, estar expuesto a tu palabra. Es un privilegio poder leer tu palabra, es un privilegio poder oír tu palabra. Y es un privilegio también poner por obra tu palabra. Te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad en tu gracia y en tu misericordia, de que podamos ser testigos de tu palabra una vez más. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo bendito nos dé entendimiento, comprensión de cada texto, Señor, de tu palabra que vayamos a estudiar en esta noche. Que tú nos guíes y nos fortalezcas. Te damos gracias, Señor, a ti, al único Dios bendito y todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Así en el capítulo 4 habíamos visto, por ejemplo, el verso 13, ¿se acuerdan? Que Pablo estuvo abordando la preocupación que tenían estos creyentes en cuanto a los que habían muerto, si se iban a perder el regreso del Señor o no. Pablo allí, a partir del verso 13 hasta el versículo 18, les revela por inspiración del Espíritu Santo el arrebatamiento de la iglesia, o sea, que el Señor iba a venir a buscar la iglesia y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Luego en el capítulo 5, el apóstol Pablo aborda el tema que ya les había enseñado a estos creyentes, que es con respecto al día del Señor, ¿no? Al día donde el Señor va a descargar sus juicios sobre una humanidad pecadora. Y eso lo cubrió el apóstol Pablo del versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 11, exhortando a los creyentes de Tesalónica y por implicación a todo creyente a lo largo de la historia, exhortándonos a que no nos durmamos, sino que velemos constantemente, porque el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Se acuerdan? Pablo ya en su tiempo lo esperaba, lo guardaba, que en su tiempo el Señor podía venir a recoger su iglesia. Y decíamos la otra vez, cuánto más nosotros, que estamos 2000 años más adelantados, el Señor puede venir en cualquier momento. Por lo cual el apóstol Pablo, en los versículos 4 hasta el 11, exhorta a los creyentes de Tesalónica a no estar durmiendo, a no relacionarse con ninguna actividad de las tinieblas, porque ahora los creyentes eran hijos del día, hijos de la luz, no ya de las tinieblas. Luego en el versículo 12, el apóstol Pablo cambia, ¿no?, de tema, y él está empezando a hablar y exhortar a los creyentes, a la congregación de los tesalonicenses, en cuanto a que, como dice el verso 12 del capítulo 5, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, los dirigen en el Señor. Entonces el apóstol Pablo aquí, del versículo 12 hasta el versículo 15, va a exhortar a la congregación de los tesalonicenses a que tengan en alta estima, en respeto, en amor, ¿a quiénes? A las personas que los presiden, a las personas que los dirigen dentro de la congregación. Y luego llegamos al versículo 16, que es el que vamos a estudiar hoy, donde Pablo sigue exhortando a la congregación, y en este caso el apóstol Pablo va a exhortar a la congregación a tres cosas: al gozo permanente, a la oración permanente y al agradecimiento permanente. Eso es lo que Pablo va a cubrir en estos tres versículos, que es el versículo 16, versículo 17 y 18. Vamos a dar lectura a esos tres textos, donde Pablo exhorta a la congregación de los tesalonicenses y por aplicación también a cada creyente hasta el día de hoy, el apóstol Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, exhorta a la iglesia de Cristo a ser permanentemente gozoso, a estar permanentemente en oración y ser permanentemente agradecidos. Dice así el versículo 16 del apóstol Pablo: estad siempre gozosos.
Versículo 17, orad sin cesar. Y versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Entonces vemos cómo Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalonicenses al gozo permanente, a la oración permanente y al agradecimiento, a la gratitud permanente. Así debe vivir un verdadero